Gracias por vernos. Buenas noches. De verdad, Paco, de verdad, Carlos, que se acercan tiempos convulsos, como dice la cabecera. Estamos metidos de lleno en los tiempos convulsos, me parece a mí. Yo espero que más convulsos no, porque entonces habrá que meterse debajo de la mesa. Oye, por cierto, ¿has visto a Paco Pomares? Sí, bueno, a veces cuesta trabajo verlo. Podemos, si quieren, poner un antes y un después de Paco Pomares. Nada tiene que ver con los tiempos convulsos, porque hay un cambio radical, Paco. No, he perdido un par de kilos, me hacía falta, tuve un apuro cardíaco y me dijeron que me quitara peso y me lo he quitado. Yo soy un tipo muy disciplinado, me dijeron, quítate peso, yo me quité peso y ya está. Debe ser lo mejor que te ha pasado porque estás estupendo. Bueno, si esto es una oferta, me lo dices en privado, ¿ok? No, que voy a terminar como Ángela Mena. Bueno, sí, podrías acabar muy mal, efectivamente. Bueno, señores, tenemos muchas cosas que contar, que compartir con ustedes. Lo primero, y siempre recordando, elcanariasahora.com, hemos sacado nuestra gaveta, nuestro especial Top Secret. Y vaya que hoy tenemos un puñadito interesante. El primer confidencial, el primer expediente, lo saca Carlos Sosa. ¿De qué va, Carlos? Bueno, el juez Alba, que finalmente no pudo entrar en la carrera electoral al Congreso de los Diputados porque Pedro Sánchez adelantó las elecciones, como dijimos aquí, ha confirmado nuestros presagios y nuestros pronósticos. Se presentó el otro día en el meeting de Javier Ortega Smith en Las Palmas de Gran Canaria, el secretario general de Vox, con su señora, secretaria judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. No solo se sentó entre el público y aplaudió la intervención de ese señor Ortega Smith, sino que al final se dejó fotografiar con él en el fotocall de Vox con su señora, lo cual puede acarrearle, si alguien lo denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, su suspensión de empleo y sueldo, porque ahora está suspendido en sus funciones, pero no de empleo y sueldo, por contravenir la ley orgánica del Poder Judicial que prohíbe taxativamente a los jueces participar en cualquier tipo de actividad política siempre que esté en activo. Él es un juez en activo. Él sigue cobrando una pequeña parte de su salario, pero sigue estando dado de alta como juez. No está en excedencia, ni está suspendido de sine die, ni está expulsado. Lo cual, bueno, es la confirmación. Es la primera vez, tú que has seguido un poquito de cerca al juez Alba, ¿es la primera vez que el juez Alba acude a un acto político? Bueno, lo teníamos localizado en dos acontecimientos anteriores con Vox, siempre con Vox. Siempre con Vox. Él desde que rompió, que se dio cuenta que sus favores a Soria no surtían efecto y que las dos veces que intentó ser primero vocal del Consejo General del Poder Judicial y luego presidente del TCJ, no consiguió que Soria lo nombrara. Mediara. Sí. Pues él se pasó a Vox cuando empezó el Vox a evolucionar. ¿Cómo se dice? Evolucionar. Y entonces se le vio en una cena, cuando vino a Abascal aquí hace un año o algo así, vino a Telde de un meeting, el que dijo burradas enormes, y luego hizo una cena con 30 personas en un restaurante de Las Palmas y ahí estaba Alba. Pero bueno, digamos que fuera un acto privado. Luego, cuando su señora entró en la ejecutiva de Vox de Las Palmas, que luego fue destituida cuando nosotros publicamos las andanzas de su presidente con las armas y que amenazaba a un policía cuando yo sea ministro del Interior, acudió, no solo colocó a su mujer dentro de Vox para que ella fuera preparando el terreno para su desembarco, sino que acudió a la inauguración de la nueva sede de Vox en Las Palmas. Pero este episodio, el de acudir a un meeting de un partido político en pre-campaña electoral, ya rebasa los límites de la privacidad para ser público, porque además se dejó fotografiar, lo hemos visto en todos los periódicos fotografiado. Paco, en relación con este asunto, solamente me gustaría comentar una cosa. Es chocante que el sistema español permita a un juez presentarse en unas listas electorales, pero no permite a un juez asistir a un acto público, un acto político, ¿no? Supongo que tiene que ver con la excedencia, claro. Efectivamente, pero hombre, seguimos en un mundo adulto, todos entendemos que para que un juez tome la decisión de ir en una lista, en la lista de Ciudadanos, por ejemplo, o en la de Podemos, o en la de quien sea,
previamente tendrá que haber tenido reuniones, haber tenido contacto con las personas que forman parte de ese tinglado, ¿no? Entonces, pero ahí... aunque pidan excedencia, sí, no pueden militar. Tienen que presentarse como independientes. No pueden tener militancia activa en un partido político. Este es el acto precisamente del que tú hablas. Exactamente, este es el acto en la Terraza Tao. La fotografía ahí se celebraba, este es Ortega Smith. Sí. Al acto fue al que acudió el juez Alba, que bueno, que parece ser, ya tiene una relación pues más comprometida por lo menos, y más estética y más pública. Sí, nosotros dijimos aquí en este programa... Y él contestó. Que él estaba desembarcando en Vox y lo hacía todavía esperando a que se celebre el juicio por el que le piden 10 años de cárcel a la Fiscalía. Él está esperando a que se celebre el juicio, entonces colocó a su mujer y a un abogado suyo en la ejecutiva de Vox para, digamos, ir preparando su desembarco. Claro, el adelanto de las elecciones frustró la posibilidad de pedir la excedencia y presentarse a las elecciones con Vox porque no se había celebrado el juicio, aún no se ha celebrado todavía, ¿no? Ahora ya se muestra públicamente su tendencia política acudiendo a un mitin de Vox. Yo creo que esto ya, bueno, nos marca para siempre, ¿no? Paco Pomares, tú me he enterado. Bueno, yo me he enterado, tu top secret. Sí, llámalo como quieras. En realidad es un cotilleo conejero, ¿no? Es un cotilleo de Lanzarote. Acaba de producirse una situación singular. En Lanzarote se había montado una especie de coalición integrada por distintos partidos y grupos de escasa entidad, se llama Lanzarote Avanza, y que habían cerrado un acuerdo con Coalición Canaria, ¿no? Ahí se habían integrado personas que venían de Nueva Canarias, personas escindidas del Partido Socialista o que habían abandonado el Partido Socialista y que integraban la agrupación socialista Gomera, que como la agrupación socialista, ¿en qué estaré pensando yo? La agrupación socialista de Lanzarote, ¿no? Que está, de alguna manera, la persona más representativa es el que fuera alcalde de Arrecife, José Montelongo, pero también está Naira Callero, ¿no? Que es la actual secretaria insular de esa organización. Bueno, esta gente estaba dentro de Lanzarote Avanza y estaban a punto de cerrar un acuerdo con Nueva Canarias. Con Coalición Canaria, incorporando efectivos de Nueva Canarias. Bueno, pues parece que ha habido ahí un rifirrafe de esos típicamente lanzaroteños y han decidido presentarse por su cuenta. Con lo cual, al menos, vamos a tener 3 lugares donde las agrupaciones socialistas con ese nombre, de gente escindida del Partido Socialista, se van a presentar en La Gomera, donde son la fuerza política mayoritaria, en Lanzarote, donde se supone que pueden hacerle algún daño al Partido Socialista, a lo mejor más escaso del que ellos piensan, y en Tenerife, donde también está perfectamente definido que se presentan, y además con cierta fuerza, en el sur de Tenerife, ¿no? Lo comento porque al principio la operación esa que se atribuía exclusivamente a Casimiro parece que se ha ido extendiendo por otras islas. Yo creo que con las encuestas como la que hoy ha salido del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el viejo votante socialista tiene que pensarse mucho si vale la pena desperdiciar su voto en pequeños inventos localistas con nombres parecidos o con nombres que, en fin, tratan de emular al viejo Partido Socialista, que va a obtener unos resultados, parece que extraordinarios en las próximas elecciones, y que creo, por lo menos estamos hablando de las generales, ¿verdad? Bueno, después de este minuto de propaganda electoral, si tú me lo permites, no, te diría es verdad que en La Gomera los viejos votantes socialistas lo tuvieron muy claro, apoyaron como un solo hombre a Casimiro. Sí, pero La Gomera, no sé es un caso de laboratorio. si estás hablando de lo que ocurrió en unas elecciones generales. Desde luego, apoyar a la agrupación socialista de Lanzarote en unas elecciones generales no tiene mucho sentido. No, es incluso muy probable que no se presenten. Lo sé. Pero en unas elecciones locales, bueno, pues sacar un concejal por aquí, 2 concejales, ser determinantes a la hora de formarse un gobierno, ¿no? Yo no estoy desmintiendo tu información. Lo que estoy diciendo es que parece de género tonto dedicarse ahora a votar a otros partidos socialistas cuando el que acaban de abandonar o el que pretenden abandonar parece que está encaminado a una victoria que, si es triunfal en las generales, lo va a hacer por mimetismo en las autonómicas y municipales. Pero espera, cuando hablas de una victoria triunfal, ¿no te estarás refiriendo a un asunto del que vamos a hablar después, que son los resultados o los diagnósticos, los pronósticos realizados por el CIS, ¿no? Todas las encuestas dan al PSOE ganador. El PSOE va a ganar estas elecciones, pero sí, recordarás que hace dos o 3 semanas, cuando tuvimos en la última trinchera, lo dije claramente, es que no hay ninguna opción que pueda superar al Partido Socialista en estos momentos. ¿Por qué? Porque la derecha se ha fraccionado, se ha dividido en 3 bloques, pero si se divide en 3 bloques...
todas las encuestas y todos los tracking, lo que están diciendo del Partido Socialista es que esa victoria va a ser a medida que se acerca el día, va a ser más sonada. Yo no estaría tan seguro de ello. Es más, lo que dicen las encuestas. Para mí, lo que es determinante es la sociología de este asunto. Es decir, ¿va a haber más votos a las formaciones de izquierda o más votos a las formaciones de derecha? Eso es lo que determina cuál es el pulso del país. Los votos de los diputados a veces no se corresponden, ¿no? No, claro que no, pero durante mucho tiempo gente como tú ha estado diciendo que eso era una indignidad, que quien recibía más votos tuviera más diputados, ¿no? Hablando, por ejemplo, por la ley electoral canaria. Sí, yo no he dicho que esté bien, he dicho que cuando dice, a ver quién recibe más votos, bueno, el que recibe más votos y tenga más diputados, porque al final... El partido que más votos va a recibir y más diputados va a tener va a ser el Partido Socialista. Bueno, de todas maneras, la encuesta ahora la analizaremos, pero nos vamos con otro top secret. Carlos, tu turno nuevamente. Ya no me acuerdo cuál era el siguiente que te había propuesto. Lo tengo aquí. Dame una pista. No saques a yo el que te lo indique. A ver. Según tú, era este. Ah, bueno, sí. Es que el miércoles santo próximo, el 17 de abril, va a declarar Fernando Clavijo como investigado en el caso Grúa. Pero ¿cómo se te pudo olvidar eso, Carlos? No lo sé, porque es que tengo varios. Es que ahora viene ¿Cómo otro. se te pudo olvidar ese asunto? Es que no me acordaba del orden. Entonces... Claro, porque es que estas cosas de como Clavijo va y viene al TCJ, a Casa de Oreste, se llama Casa de Oreste, a Casa Celia, pues entonces nunca se sabe exactamente por dónde anda Fernando Clavijo. Pero espera, tú eres el que has escrito diciendo que uno debe tomarse en serio la justicia y que no debe faltarle respeto a la justicia. Cuando hablas de Casa de Oreste, ¿te estás refiriendo al Tribunal Superior de Justicia? Y cuando hablas de Casa Celia, al Tribunal de la Laguna... Sí, cuando hablo de Casa de Oreste me estoy refiriendo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que preside Antonio Doreste, ex alto cargo de Coalición Canaria, puesto ahí por indicaciones de Coalición Canaria cuando mandaba más en Madrid. Bien, punto y aparte. ¿Tú tienes algún problema con los jueces que son ex altos cargos de un partido? No, con los que están puestos por los partidos, como jueces, que son cosas distintas. Porque ex jueces en altos cargos podemos contar unos cuantos, o jueces que han vuelto a la judicatura después de tal, podemos contar 5 o 6, empezando por Antonio Doreste, siguiendo por Emilio Moya y siguiendo por Arcadio Díaz Tejera, sin ir más lejos, para que haya de todos los partidos. Por ejemplo. Bien, pero no era eso a lo que me quería referir. Me estoy refiriendo a que el día 17 es miércoles santo. ¿Qué ocurre el miércoles de ceniza? No, miércoles santo. Ah, es verdad, el miércoles de ceniza es el siguiente. No, miércoles de ceniza es el del carnaval. El día del entierro de las sardinas es el de ceniza. Yo pensando? Miércoles santo es el día que viene antes del jueves santo, del viernes santo, del sábado de ¿Cuál resurrección. es el problema? Que hay un puente, que los periódicos no los lee nadie. Mira que ya los está leyendo poca gente, pero lo leerá menos gente. Por lo tanto, el impacto mediático de la declaración del señor Clavijo va a ser minimizado como consecuencia de esa circunstancia, digámoslo así. ¿Qué ocurrió en otros miércoles santos aquí en Canarias, por ejemplo? ¿Qué ocurrió el miércoles santo de 2013? Que cayó 27 de marzo. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno de Paulino Rivero escogió ese día para anunciar la intervención de Caja Canarias, de la Fundación Caja Canarias, y la irradiación, nada más y nada menos, de un personaje singular y muy poderoso en la sociedad de Tenerife, que era Álvaro Arbelo. Y escogió ese día, y lo confiesa él, precisamente para minimizar el impacto mediático. Qué casualidad que la juez Silvia Blanco ha escogido ese día para llamar a declarar a Fernando Clavijo. Y ahí paro, para que tú me preguntes algo. No, yo me he quedado sin poder preguntar. No, yo es que creo que... Primero, de verdad que estoy sorprendido que se te olvidara el asunto en cuestión, porque bueno, es un asunto que para ti es un asunto de extraordinaria enjundia. Pero luego, en fin, yo no sé exactamente si el miércoles santo, ahora que te has vuelto tú tan religioso, piadoso, es un día festivo o no es un día festivo, porque creo que es un día lectivo absolutamente normal. Absolutamente y luego, laborable. En cuanto a las decisiones que adoptan los jueces, a mí, más que cuestionar las decisiones de los jueces, tú sabes que prefiero cuestionar las decisiones de los fiscales. Porque a los jueces se les supone más independencia que a los fiscales, que responden a los intereses del gobierno de turno. No, responden a una jerarquía, sí. En este caso concreto, a mí me da la impresión de que la jueza de La Laguna ha puesto la fecha que tocaba, la primera que podía plantear. No veo exactamente cuál es la preocupación de que sea... Porque vamos a ver, aquí de qué es de lo que se trata, Carlos, y vamos a dejarlo ya una vez claro.
que el señor Clavijo testifique de una puñetera vez? Sin duda. ¿O que su testifical tenga una extraordinaria repercusión? Que vayan allí los medios de comunicación, escúchame, que vayan allí los medios de comunicación a hacerle pagar pena de telediario cuando va a hacer una declaración, etcétera, etcétera. ¿Qué es de lo que se trata realmente? ¿Qué es lo que preocupa a aquellos que durante tanto tiempo han dicho que el señor Clavijo se resistía a ir al juzgado, y ahora va al juzgado? Que no vaya en el momento adecuado para poder montar una escandalera. Yo no me preocupa a mí por algo. Yo no estoy preocupado porque vaya a Clavijo o deje de ir. Pero estoy haciendo una constatación. Del mismo modo que la misma jueza suspendió la declaración de Clavijo el día 15 de marzo sin que Clavijo lo hubiera pedido formalmente. No sé cómo se dio una explicación de por qué lo hacía, ¿no? Porque estaba pendiente un recurso que nadie le había comunicado. Podía producirse una situación de declaración de nulidad, Carlos. Que nadie le había comunicado. Carlos. No, a ver. ¿Cómo que nadie? Tú sabes perfectamente que la llamaron del Tribunal Superior de Justicia Canaria. Bueno, no, hablamos de formalismo, ¿qué es? De formalismo. Un escrito al juzgado diciendo, cuidado. Pero si se ha enterado toda Canarias de que recibió una llamada telefónica del Tribunal Superior de Justicia Canaria. Pues del mismo modo que suspendió. Porque fíjense, la estrategia político-procesal de Clavijo es desastrosa. En vez de ir a declarar el día 15 y ya quitarse del medio esa pena de telediario que tú dices, que el 15 de marzo está bastante lejos de la campaña electoral del 28 de abril, pues posterga eso todo lo que puede para ir a declarar en plena campaña electoral. Pero espérate. Es desastrosa esa política. Bien. En una campaña electoral que no es la suya, dicho sea de paso. De todas maneras... Perdona, siempre es la suya porque Coalición Canaria se presenta. De todas maneras, además, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es decir, realmente, ¿qué importancia tiene, si este es un juicio limpio, es un juicio razonable y tal, qué importancia debería tener el momento en que declare? Cuando le toca declarar. Escucha. No, señor, no es cuando le toca declarar, le toca declarar el 15 de marzo. No, pero perdona, si le hubiera tocado el día 15 de marzo, habría ido. La señora jueza fue la que decidió que se podía producir un recurso de nulidad y decidió retrasarlo. Vamos a seguir avanzando. ¿A ti te quedas más enterado, Carlos? Yo quería comentar uno más. Pero vale, no, por favor. Pero no pasa nada, lo puedo dejar para el próximo. Cuéntalo. Lo que yo voy a comentar es un asunto que en realidad no es un top secret porque ya se ha enterado todo el mundo. Era un top secret hace un rato, ¿no? Pero vamos a darle una explicación que, sin embargo, no se ha producido, ¿no? Es el tema de la retirada de María Luz, de Salud Gil, la que era candidata del Partido Popular a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, que además resulta que es la presidenta de la Federación de la Construcción, de los empresarios de la construcción en Gran Canaria, ¿no? Entonces, esta mujer, que era una persona independiente, que se había puesto al frente de la candidatura del Partido Popular. ¿Y que ya había sido anunciada como candidata? Sí, por supuesto. A ser alcaldesa. Ha estado haciendo precampaña y tal. Ha anunciado esta tarde que se retira de la candidatura y va a ser sustituida por Pepa Luzardo. Pepa Luzardo, que como ustedes saben fue ya alcaldesa de Las Palmas durante una legislatura, después de haber sido conocida como Pepa Robinson, porque aguantó en la época en que todos los concejales del Partido Popular se pasaron a Coalición Canaria, y ella aguantó aislada como una persona fiel a su partido, ¿no? Una situación muy complicada. Después se convirtió en senadora. Bueno, la historia de Pepa Luzardo, yo creo que nuestros espectadores ahora es diputada regional. Efectivamente. En funciones no, ya está. Sí, ya no es diputada. Ya no es diputada. Aunque sigue cobrando el sueldo como todos los diputados que no son diputados, pero siguen cobrando el sueldo. Pero en cualquier caso, volviendo al asunto que nos ocupa, Pepa Luzardo se hace cargo de la alcaldía y la pregunta es, ¿y por qué se ha ido esta señora, María Salud Gil? ¿Por qué ha abandonado? Porque el Partido Popular lo que ha dicho es que es una decisión de mutuo acuerdo. En realidad se ha cogido un rebote de muchísimo cuidado, porque Asier Antona se había comprometido con ella a que fuera número 2 por la lista regional del Partido Popular. Y al final son tantos los compromisos que se habían adquirido que no ha podido ser. Y cuando le dijeron que no, mira, te tienes que conformar con encabezar la candidatura a la alcaldía, que es una candidatura de difícil plasmación, tal y como están las cosas en estos momentos en Gran Canaria, es difícil que el Partido Popular pueda recuperar el Ayuntamiento de Gran Canaria, pues esta señora se ha enfadado un poco, pero no se ha enfadado, yo creo que se ha enfadado fundamentalmente porque cuando tú adquieres un compromiso esperas que se cumpla, ¿no? Y ese es el motivo por el que se ha ido. Esa parte sí es un poco top secret porque nos ha dicho. Yo me encontré con Salud Gil hace un par de semanas por la calle Triana. ¿Y qué te dijo? Estaba pletórica. Ilusionada con ser la candidata. Ilusionadísima
porque ella estaba convencida de que iba a ser alcaldesa, que había que cambiar las cosas, que ella tuvo un enfrentamiento en la campaña con el sindicato de huevos municipales, diciéndole no le voy a permitir nada, porque ya investida de alcaldesa. Es una mujer de mucho carácter, muy preparada, una mujer muy respetada en los ámbitos empresariales y económicos de la isla de Gran Canaria, y se había tomado la candidatura con mucha seriedad. Por eso a todos, a mí por lo menos, nos ha cogido por sorpresa. Me ha sorprendido muchísimo esta decisión, esta baja. O sea, que como dice Paco, eso de mutuo acuerdo... A mí me extraña que sea mutuo acuerdo, pero seguramente será así. ¿Y cómo se lo habrá tomado Pepa Luzardo? Porque no deja de ser, oye, pues como este se cayó, pues tú de segundo plato. No, Pepa, yo creo que Pepa es una servidora de su partido, hablando en plata. Es una mujer que toda su vida ha sido absolutamente leal, absolutamente disciplinada. Cuando la han llamado para cualquier cosa ha dicho que sí. Y además es una persona que le da mucha vara. Le dicen, ponte aquí, ponte allí, y ella hace lo que le pide el partido. ¿Por qué? Porque desde su juventud es una persona que ha puesto la lealtad política por encima de otras ambiciones y tal, ¿no? ¿Su profesión? Ella tiene es la empleada del siglo del Partido Popular. Sí, pero relájate, porque es su profesión, como tú dices, es su profesión, como tú dices, entre otras cosas, porque en un momento determinado, con 6 concejales dentro del Partido Popular, pues 5 de ellos decidieron transfugar y ella se quedó ahí. Y al final se convirtió en la única persona que aguantó durante una entera legislatura sola. Fue la Pepa primera Robinson Luzardo. Ese año fue la primera vez que la nombraron empleada del año. Bueno, vamos, mis compañeros han hablado del CIS, han hablado de encuestas. Ya Paco hace algunas semanas nos dio algunos datos que coinciden con lo que hoy vamos a tratar, pero lo hacemos ya en espacio de La Clave. Ya lo han adelantado mis compañeros, pero el PSOE ganaría las próximas elecciones del 28 de abril con una horquilla de entre 123 y 138 escaños de los 350 diputados del Congreso. Le seguiría el Partido Popular entre 66 y 76, Ciudadanos entre 42 y 51, Unidas Podemos entre 33 y 41 y Vox entre 29 y 37. Según la macroencuesta del CIS, hecha públicamente hoy martes, la derecha no sumaría mayoría absoluta y el PSOE en este escenario podría gobernar sin el apoyo de los independentistas catalanes. El CIS muestra un récord de indecisos. Ojo, más del 40% de los encuestados asegura que aún no sabe a quién votar. El PSOE también ganaría las elecciones generales en las Islas Canarias y Coalición podría quedarse sin representación al ser la estimación entre 0 y 1 escaño. Paco Pomares. Sí, bueno, decir que desde que Félix Tezanos dirige la cocina del señor Sánchez en el CIS pasan cosas muy curiosas. Una de ellas es que el PSOE puede ganar unas elecciones incluso sin presentarse a ellas. ¿Quién es este señor? José Félix Tezanos es podríamos decir que es el hombre que traicionó a Alfonso Guerra en la Fundación Sistema, cuando Pedro Sánchez decidió hacerse con el control de la Fundación Sistema, una fundación vinculada al Partido Socialista, y expulsó a Alfonso Guerra, y a partir de ahí ha recibido una tras de otra una serie de canonjías por parte de Sánchez. La más importante, José Félix Tezanos es sociólogo, es encomendarle que se hiciera cargo del Centro de Estudios de Investigaciones Sociológicas, ¿no? Surgido en el año 1977 del antiguo Instituto de Opinión Pública que se había montado durante el franquismo. Curiosamente, el Centro de Investigaciones Sociológicas desde el 77 para acá ha tenido 14 directores. Ninguno de ellos jamás ha sido tan contestado como Tezanos, que es una especie de señor metepatas que lleva sacando pronósticos que no acierta ni uno. Solamente hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió con el pronóstico que hizo de Andalucía, donde dijo que el Partido Socialista sacaría entre 45 y 47 diputados y sacó 33, y que Vox sacaría un diputado y sacó 12. Por citar dos cifras así un poco llamativas, ¿no? Es decir, los sondeos del CIS hace tiempo que no se los cree nadie, pero no es que los sondeos del CIS estén bien hechos. El trabajo de campo de los sondeos es el mismo, con la misma metodología que se utilizaba antes. Lo que ocurre sencillamente es que el señor Tezanos ha decidido utilizar un mecanismo muy singular, que es que no pondera los sondeos. Ustedes saben que cuando se hace un sondeo
obtienes una serie de votos de datos, y entre ellos obtienes datos sobre abstención, sobre gente que no se decide, que todavía no se ha decidido. En este concreto sondeo del CIS hay un 25% de quienes dicen que van a votar, y los que dicen que van a votar 41. Son un 67%, 41. Un 25% de los que dicen que van a votar, que son el 67%, que aseguran que no saben a quién van a votar. Cierto. Normalmente, ¿qué se hace? Normalmente se coge el recuerdo de voto, la simpatía y otra serie de factores y se construye un resultado. Eso es lo que se llama la cocina de una empresa demoscópica. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Tezano? Ha establecido un sistema nuevo, que es que solo da los resultados físicos, los resultados brutos de la gente que tiene claro lo que va a votar. Y con ellos construye sus pronósticos. Eso no lo hace nadie, ni en este país ni en ningún lado. ¿Por qué hace eso? Básicamente porque cuando se utiliza esa técnica, lo que sale es un favorecimiento, por un lado, de quien gobierna, porque siempre los que van a apoyar al partido que gobiernan lo dicen con más facilidad, y por otro lado de la izquierda, porque la izquierda, el votante de izquierda es más resuelto a la hora de reconocer a quién va a votar que el de derecha, que suele ser más reservado, se lo calla, etc. Pero claro, con eso salen unos resultados siempre hinchados en lo que se refiere a los resultados del Partido Socialista. Miren, yo lo he dicho antes y lo llevo diciendo en varias ocasiones, el Partido Socialista va a sacar un extraordinario resultado. Va a ser el partido más votado con diferencia en relación con los demás. Básicamente porque la derecha se ha fraccionado en 3 bloques y porque la izquierda podemita, ha pinchado. Durante mucho tiempo prometieron que iban a ganar el cielo y lo más que ganaron fueron las llaves de un casoplón fantástico, ¿no? En donde encima hasta les piratean las cámaras de seguridad. ¿Cuál es la situación? La situación es que presentar sondeos en los que solamente se dice la opinión de aquellos que tienen claro lo que van a votar, se presta a una extraordinaria confusión. Yo no me creo los resultados de este sondeo, pero sin duda el Partido Socialista va a ganar, eso lo sabemos todos. Bien, pues yo creo que lo que está haciendo este sondeo es ir confirmando otros sondeos previos. La derecha fraccionada empezó bien con la euforia de Andalucía y se va desmembrando, se van peleando entre sí. Ciudadanos ha cometido errores de bulto en los últimos meses. Sin embargo, Ciudadanos obtiene buenos resultados en el sondeo del CIS. ¿Por qué obtiene buenos resultados Ciudadanos en el sondeo del CIS? Para que sume con el PSOE. Porque necesita, al presentarse, que el Partido Socialista pueda sumar con Ciudadanos, pueda sumar con Podemos, pueda sumar con los independentistas. ¿Para qué? Para que todo el mundo... la gente de la izquierda vote al Partido Socialista porque puede sumar con lo suyo, la gente más moderada del Partido Socialista vote al Partido Socialista porque puede sumar con Ciudadanos, y así es como está presentado este sondeo. Carlos. ¿Está? Sí. Bien. Esta encuesta está confirmando las tendencias que ya venían confirmando otras encuestas. Que Ciudadanos se ha desinflado, no tanto como, mucho más de lo que dice el CIS, de acuerdo, mucho más de lo que dice el CIS. Ciudadanos no va a pactar con el PSOE. El PSOE no va a poder pactar con Ciudadanos, porque es que los insultos que ha recibido el PSOE y Pedro Sánchez del señor Rivera son inaceptables. Ya está diciéndole de todo ya, ¿no? Bueno, menos que Casado, sin duda alguna, pero algunos insultos parecen inaceptables. Pero, ¿cuál es el tamaño del triunfo del Partido Socialista o del triunfo teórico de la izquierda? Eso lo podremos discutir. Pero lo que hay una tendencia que se va confirmando, me parece que también lo confirma el CIS. Con más amplificación o menos amplificación por las cosas del señor Tezano, bueno, también tendrá funcionarios a su servicio que tendrán que trabajarlo de alguna manera. Él podrá hacer las indicaciones, pero hay un montón de funcionarios del CIS que son profesionales, vamos a confiar en ellos. Por eso digo que los datos demoscópicos extraídos del trabajo de campo son correctos. Bien. El problema es cómo se presentan. Independientemente de eso, respecto a Canarias, y con la salvedad propia de los fallos del CIS y de los errores sistemáticos del CIS para Canarias, si se confirmaran estos resultados, que confirman un triunfo del PSOE, una debacle del PP, una pérdida de uno de los 3 diputados de Podemos, una subida de a lo mejor uno de Ciudadanos, la entrada de Vox me parece significativa en Canarias, pero sobre todo me parece significativa en Canarias, si se confirman estos datos, insisto, la desaparición de cualquier voz nacionalista canaria en el Congreso de los Diputados, que es sustituida por 1 o 2 nacionalistas españoles de Vox desde Canarias. Eso para mí me parece lo significativo si se confirma. Por tanto, si se confirman estos datos... si se confirmaría, es que tenemos que hablar de los datos, la plasmación de una definitiva
derrota del nacionalismo en las islas. Pero tiene que confirmarse. Hombre, claro, por eso estamos hablando de encuestas. Y no solamente tiene que confirmarse, sino que lo primero que hay que hacer es que el sondeo del CIS ni siquiera dice eso. Dice gente, que existe la posibilidad. Pues claro que existe, Paco, existe cualquiera. Para la gente que nos pueda estar viendo en este momento y según esa encuesta, tanto Pedro Quevedo como Ani Orama tienen un pie más fuera Pedro Quevedo que dentro. Está completamente fuera porque ni siquiera se le contempla, y en el caso de Ani Orama está entre 0 y 1, es decir, que puede salir o no salir. En el sondeo del CIS, por cierto, un sondeo que, como ya hemos dicho antes, no recoge ni hace ningún tipo de prospección sobre el 25% de gente que no sabe lo que va a votar, Paco, ni sobre el 33% que dice que no va a votar. Estamos comentando el resultado del sondeo. ¿Te podrá gustar o no? Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a comentar el resultado del sondeo que hoy han publicado una parte muy importante de periódicos españoles, entre otros el tuyo, en el que no vienen esos datos. Perdón, el tuyo no ha sido, discúlpame, ha sido el Canarias 7, me acabo de confundir, porque como empiezan los dos por Canarias, que es el sondeo publicado por ABC, que es un sondeo realizado por una empresa demoscópica que sí hace las convenientes ponderaciones. Un tracking semanal que hace Mediavilla. Sí, sí, y que al final viene a plantear lo que están planteando el resto de los sondeos que se producen en este país, que es que la diferencia entre el Partido Socialista y el resto de las fuerzas políticas es importante. Ese sondeo? Que Coalición Canaria tiene entrada con un diputado, sí, y que Nueva Canarias no tiene ninguno. Bueno, pues ya vamos a avanzar y lo hacemos ahora adelantándoles un contenido, un programa especial que estamos preparando sobre los atascos en la TF1, una autopista que en algunos tramos alcanza picos de hasta 100.000 vehículos diarios circulando por ella. Piensen que solo en el último año el crecimiento del volumen de tráfico en zonas como Guasa rondó el 10%. De hecho, este punto es una de las zonas de mayor densidad de tráfico de todo el país. Próximamente, aquí en Mírame Televisión, la TF1. Nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife y vamos a ofrecer una serie de interesantes panorámicas de la denominada Autopista al Sur, moderna vía de comunicación que enlaza la capital con la zona llamada Los Cristianos. La antigua carretera discurría por zonas sinuosas, lo que entorpecía la fluidez del tráfico y ocasionaba penosas e interminables caravanas. Esos son colas que da vergüenza. Vinimos a hacer trabajos por la mañana y sufrimos bastante las colas. Luego a mediodía y a las 7 de la tarde que salgo igual. No sé si los políticos pasan por aquí o no lo ven o... Las colas en el sur son normales todos los días. Miles de conductores sufren a diario monumentales atascos en el sur de Tenerife. ¿Por qué se siguen produciendo? ¿Hay planes encima de la mesa? ¿Quién tiene la culpa? Administraciones públicas, asociaciones, empresarios y conductores se sientan en Mírame para hablar de uno de los temas que más preocupan en la comarca. Especial Las colas de la TF1. Próximamente por la televisión de las Islas Canarias. Bueno, pues próximamente celebraremos ese debate muy interesante, intenso, no tanto como las colas, pero que está teniendo pues mucha repercusión, tan solo la preparación del mismo. Miren, la cárcel. Este ha sido el final para los autores de una de las mayores tramas corruptas que se ha desarrollado en Canarias. Un exalcalde y destacado líder de Coalición Canaria, un exconcejal de urbanismo, un expresidente de la Cámara de Comercio, un líder en el sector de la construcción de Tenerife y 2 funcionarios. Los 6 condenados por la sentencia del caso de las Teresitas tendrán que devolver más de 70 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por llevar a cabo un pelotazo de libro. Hoy en La Trinchera me gustaría analizar esta sentencia, el resultado, la rectificación de la misma, las consecuencias con mis compañeros Carlos Sosa y Paco Pomares. Carlos. Bueno, este es el culmen de una operación que empezó en el año 2001, ha tardado 17 años en ejecutarse todo esta, bueno, en llegar a su final. Todavía falta que entren algunos en prisión porque todavía no se ha ejecutado la sentencia para ellos, pero es digamos que el punto aparte de momento, punto y aparte en este momento del modo de operar de Coalición Canaria durante muchos años en Canarias.
Esto fue el culmen porque en nombre de la isla de Tenerife, en nombre de la playa de las Teresitas, que necesitamos una playa digna para la ciudad, se cometieron una serie de tropelías que el Tribunal Supremo ha considerado delitos delictivos. Y eso que por el camino no se pudo probar el cohecho. Algunos enriquecimientos sospechosos que la policía detectó y que algunos lograron justificar gracias a su suerte con ganándose 40 veces la lotería. Bien. Eso no se probó, por si se probaran otros delitos que a la postre acaban con estas personas en prisión. Y volvemos a Caja Canarias, un préstamo de 30 millones a un empleado de uno de los empresarios condenados a prisión, que ganaba 700 euros y que el aval fue precisamente la operación de las Teresitas. En fin, a mí me produce mucha pena que alguien entre en prisión. Yo no se lo deseo a nadie, que nadie entre en prisión, pero este es el producto del empecinamiento, a pesar de las advertencias que se hicieron en su momento de que esa operación no era lícita, pues al final siguieron para adelante, y pero estuvo bendecida al final por todos, porque hacía un repaso yo el otro día, Paco, corrígeme por favor, Carlos, si me equivoco, la operación en sí, o el primer paso, en 2 de los plenos fue votada por unanimidad, por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por Coalición Canaria. Sí, lo que pasa es que eso es engañoso. Efectivamente, todos los partidos del Ayuntamiento apoyaron la operación, porque la operación tenía una parte positiva. Y la parte positiva... Votaron a favor de un convenio, no de la operación. Sí, bueno, votaron la compra de las Teresitas. Bien. Porque la operación, bueno, esa operación de compra de las Teresitas tenía una parte positiva, que era impedir que se produjera la urbanización en la playa, que había sido, por otro lado, comprada previamente por un grupo de empresarios que habían recibido una filtración de alguien que trabajaba en el Tribunal Supremo y que 3 días antes de que se produjera la sentencia que permitía urbanizar la playa, compraron a muy bajo precio los terrenos. Eso no se ha desvelado. La sentencia del caso de las Teresitas no ha desvelado. ¿Quién fue el autor de la filtración? ¿Quién fue el autor de la filtración? ¿Cómo llegó? ¿Por qué se produjo la compra? ¿Con qué recursos se produjo la compra? Tú y yo sabemos quién fue, pero no lo podemos decir. Lo sabemos perfectamente porque aquí se sabe todo. Por cierto, una persona que fue juzgada en una de las hijuelas del caso de las Teresitas y fue también condenada. Pero bueno, en cualquier caso, la clave de esta historia está en que la sentencia de las Teresitas se ha concentrado en 6 personas cuando probablemente debía haber ocurrido con ella algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso Arona, otro caso que implicaba también una forma de hacer las cosas características de Coalición Canaria en el sur de Tenerife, ¿no? Que es que implicó a docenas y docenas de personas. Aquí, por los motivos que se fueran, se decidió acotar las cosas. Por ejemplo, no entró en todo el asunto judicial ninguna de las personas que desde Caja Canarias habían permitido que se produjera esta operación. Incluso, desde mi punto de vista, habían estado en el montaje estructural de esta operación al facilitar un crédito. Ellos reconoció en el juicio haber recibido 4 millones de euros de uno de los empresarios. Sí, un préstamo. Un préstamo justo en aquella fecha. Y no le pasó nada. No le pasó nada, efectivamente. Pero hay más situaciones inexplicables, ¿no? Hay cosas que ¿por qué los empresarios decidieron vender a tanta velocidad y por debajo del precio que realmente debería tenido esa playa si se hubiera urbanizado? A lo mejor sabían ya que las propiedades que estaban vendiendo no eran de ellos, que eran del ayuntamiento. ¿Eran públicas? Porque es que resulta que eran del ayuntamiento. ¿Por qué permitió el Tribunal Supremo que se urbanizara o que se tomara la decisión de urbanizar en un terreno que era público? Y seguimos con preguntas. Podríamos estar haciendo todas las noches preguntas que la sentencia de las Teresitas no ha aclarado. Mire, yo, como siempre me ocurre, creo que en la sentencia de las Teresitas están todos los que son, pero no son. Al revés, son todos los que están, pero no están todos los que son. Y además, desde mi punto de vista, se ha juzgado con extraordinaria severidad a algunos de los funcionarios que participaron. Para los funcionarios es muy fácil endosarles el machito. Vivimos de una época, o veníamos de una época, en que los funcionarios tenían el prurito de resolver los conflictos que les planteaban los políticos. Ahora es todo al revés. Ahora lo que se hace es frenar casi cualquier decisión que se plantea que tenga la más mínima vicisitud de poder complicarles la vida, porque claro, ante este tipo de cuestiones. Pero las personas claves en la trama de las Teresitas, las personas claves en la trama, las que urdieron la trama, montaron la trama, yo creo que no han entrado en prisión y que todos sabemos también quiénes son. Y están tan ricamente viviendo cómodos y felices. Sí han entrado en prisión 2 personas que son los 2 empresarios,
que montaron una operación, desde mi punto de vista, bastante chapucera, porque solicitaron un crédito, se concedió un crédito de 30 millones de euros a una empresa, perdón, a una empresa no, a un señor, a un empleado de uno de ellos, que tenía un salario, creo que eran de 700 euros. 700 ¿no? Euros. Tú imagínate que yo cobro 700 euros y voy a pedirle a la caja un crédito de 30 millones de euros y que me lo conceden, ¿no? Pero fíjate si estaba todo contaminado, que salvo una persona, el Consejo de Administración de Caja Canaria votó favorablemente esa operación. Efectivamente. Se llama Hami Achit, fue el único todos los partidos. El único que se opuso. Y le cayeron de presiones hecho, como reconoció que un dirigente del Partido Socialista fue a darle indicaciones a su despacho de cómo tenía que proceder la votación. Sí. Pero lo mejor de todo era porque estaba en la caja en representación del Partido Socialista. Pero la operación es... Lo que pasa es que también habría que decir que probablemente Hamid Achi estaba disgustado porque Hamid Achi en muchas ocasiones ha intentado entrar en las grandes operaciones económicas que se han producido en esta isla y no lo han dejado, y en esta tampoco lo dejaron. Pero lo mejor de todo es que a pesar de todas estas condenas, a pesar de todos estos antecedentes, a pesar de Arona, a pesar de las Teresitas, a pesar de todos los pesares, siguen actuando igual. Acaban de querer comprarle un edificio por 29 millones de euros al señor Plasencia y otro por 2.800.000 para hacer un parking al lado de la Candelaria. Es que no hemos aprendido todavía, es que no han aprendido. ¿Y qué pasa con el puerto de Granadilla? Que parece que hay un juez de la Audiencia Nacional investigando a OHL en Canarias y sus adjudicaciones, y una de ellas es el puerto de Granadilla, también de manos de... Yo creo que tiene razón. Yo creo que la manera en que se producen la toma de decisiones en Canarias es algo absolutamente complejo. Pero lo que me niego es a que se señale exclusivamente Tenerife como el lugar donde ocurren estas cosas. Pues ya me vas a decir tú si lo que ha ocurrido en Gran Canaria con el tema de Amurga no huele también un poco raro, ¿no? O algunas otras muchas de este estilo, ¿no? Está judicializado Amurga. ¿El qué? Está judicializado. Hay presentado una demanda de carácter civil. Un contencioso administrativo. Sí, un contencioso administrativo, pero tranquilo, que las cosas no estén judicializadas no significa que no vayan a estarlo. A ver, con la carajera que se ha montado, si no está judicializado, es porque no hay tema. Lo sabemos perfectamente. No, o porque todavía no se ha entrado a saco en el asunto. Que mira, la campaña electoral, Carlos, y verás tú que las se acaba. Las cosas se judicializan cuando un partido político, como ocurre en tantas ocasiones, decide tomar cartas en el asunto. Porque en general los ciudadanos no se organizan para presentar demandas o para presentar protestas, aunque a veces se dé la sensación de que ocurre así. Por ejemplo, el caso de las Teresitas es emblemático en ese sentido. Fue una asociación civil, Ínsula Viable, ¿no? Ínsula Viable quien presentó la demanda. Pero una asociación que no existía, que fue creada para poder presentar la demanda, porque quien estaba presentando la demanda era Santiago Pérez, que en aquel momento era uno de los hombres claves del Partido Socialista. Era una denuncia penal, no era una demanda, era una denuncia. Una denuncia penal, que después fue asumida por la Fiscalía Anticorrupción que presentó la querella. Sí, es que también eso es interesante, ¿no? Como muchas veces se produce una identificación de criterios. ¿Vamos a poner en remojo la denuncia quien la formule, lo que hace la Fiscalía? ¿O que esa denuncia y esa querella de la Fiscalía prosperaron hasta el punto de que hay 7 personas entrando en prisión? 6, pero en cualquier caso... 6. Te regalo una. Como me estás corrigiendo, yo también te corrijo. 6. Pero ojalá hubieran sido 7. Pero miren, además los dos sabemos quién es la séptima que debería de haber entrado en prisión. Ustedes han dicho que esas formas, esas mañas, parece que el ejemplo no cunde. De hecho, ustedes dos, hacías tu referencia hace un instante, Carlos, hablaban en este mismo plató acerca de ese edificio que se quería comprar de manera precipitada por parte del Cabildo Insular de Tenerife al empresario, a la familia de Antonio Plasencia. Evidentemente, esta era una noticia que, como la del miércoles santo, iba a pasar ahí desapercibida. La trató el periódico Canarias Ahora y profundizamos nosotros más en esta información. Mis compañeros hablaron de este asunto aquí y se expresaron acerca de la compra de este edificio. Pero miren, ha cambiado en algo las formas de actuar de Coalición Canaria, porque Carlos Alonso defendía, incluso cuando echó marcha atrás con respecto a la compra del edificio, que se le comprara el edificio al corrupto, que es decir, que la familia de Antonio Plasencia que optara, que él tenía interés. ¿Ustedes creen que Carlos Alonso, vamos a escucharlo, ya con esta sentencia de las Teresitas, seguiría pensando lo mismo? ¿Recularía? Nuestra prioridad absoluta es dar un mejor servicio a los mayores.
Nuestra prioridad no es Plasencia y lo vamos a hacer con total claridad y transparencia. Y creo que hemos actuado de esa manera. El expediente lleva ya días en manos de los grupos, se analizó en el Consejo de Rectores del día 28, se sabía que el titular de ese inmueble era una empresa vinculada a la familia Plasencia y quiero recordar que en ese día, el día 28, se aprobó sin ningún voto en contra, como respuesta a la controversia que se ha producido de carácter social, de forma que sigamos transitando en todo el expediente conforme a la legalidad, tal como lo hemos hecho. Quiero decir además que los propietarios han ofrecido retirar la oferta. Y yo creo que, y así se lo he trasladado a la directora, que por responsabilidad del Cabildo le vamos a pedir que la mantengan. Realmente no era Plasencia la prioridad de Carlos Alonso en este caso, sino las personas. El expediente se prefabricó, es que la tasación no la hizo ningún funcionario público, la hizo Tinsa, la misma que tasó las Teresitas en contra del criterio de una tal Pía. Y el 40% de las propiedades que se venden en Tenerife. Bien, pero con una adjudicación también extraña, todo eso está publicado. Sí, pero acuérdense que teníamos, hace un momentito, ante un expediente también construido como el expediente del caso Amurga, dices, no, pero eso no está judicializado, esto tampoco. Es decir, cuando construimos nuestros propios argumentos, explícame, ¿esto está judicializado? Estamos hablando de un empresario que le debe como mínimo 50 millones de euros al erario público de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, para ser más preciso. Sin contar lo de Weimar. Si empiezas a contar lo de Weimar, no veas, ¿no? Bien. Pero fíjate... Al que le vamos a seguir comprando cosas y darle más dinero público. Hombre, no me digas que es lo mismo que Amurga, que son 22 propietarios. Si se le hubiera comprado, en la hipótesis de que se hubiera comprado esta propiedad a Antonio Plasencia, como tú bien sabes, el dinero habría entrado automáticamente en la tesorería claro, habría entrado en los juzgados, porque los cuartos, aunque sea un hijo, porque la propiedad... Esto es todo marca de la casa. ¿Por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz, siempre en manos de Coalición Canaria, no ha recuperado ni un euro de las Teresitas? Ni un euro. Ni ha hecho el menor movimiento por recuperarlo. Hasta tanto no hubiera una sentencia firme. Se pueden ejecutar profesionalmente las sentencias. ¿Y sabes lo que ha respondido el alcalde cuando se le ha dicho eso? No, ha dicho, y si después tenemos que devolver con intereses, pues lo devuelves con intereses, pero tú tienes que empezar a repañar para acá, porque hay un delito que se llama... Escúchame, la sentencia del Tribunal Supremo, como tú sabes, ha tardado aproximadamente 1 año y pico en producirse en relación con la sentencia anterior. Yo creo que es bastante más juicioso esperar a que la sentencia sea firme que empezar a producir antes de que la sentencia sea firme. ¿Es juicioso que a ti te condenen a pagar 5.000 euros y que te diga, pero espérate al Supremo, y cuando falle el Supremo voy a buscar los 5.000 euros que tú los vas a tener guardados para mí? Vamos, hombre, Paco, estamos hablando de lo que estamos hablando. No creo que ese argumento... No me han respondido una pregunta y aquel día ustedes fueron muy claros y hoy... sinceramente no lo están siendo. ¿Recularía Carlos Alonso después del conocimiento de hoy? ¿Cómo te voy a contestar yo a una pregunta sobre lo que haría Carlos Alonso? Pregúntaselo a él. Yo no sé lo que haría Carlos Alonso. Debería hacerlo, si no lo ha hecho ya. Esta grabación que hemos puesto me da la sensación de que es una que se produce en aquellos días. Pero es anterior. Después de haber tratado aquí el asunto. No es una contestación reciente. Si tenéis curiosidad por saber qué es lo que habría hecho Carlos Alonso, yo creo que lo razonable sería poner una cámara delante y preguntárselo. Y lo has hecho. Bueno, ¿has reculado? Vamos a seguir. Por cierto, Ángel Víctor Torres va a estar aquí con nosotros y le podrás preguntar sobre el caso Amurga, que parece que acusas a Carlos Sosa del caso Amurga. Yo como voy a acusar a Carlos, ¿qué tiene que ver? Yo estoy buscando que se piquen, de todas maneras. Yo tengo un pedacito ahí con una cabra amarrada. ¿También? Bueno. Pero a ti no te compraron, ¿eh? Si tú tienes un pedacito, a ti no te compraron. Se lo compraron todo a Román Rodríguez y a su familia, hombre. Hay 22 propietarios. Nos vamos a publicidad. Nos vamos a publicidad. 22 propietarios, pero de 4 millones y pico, 3 y pico fueron para la familia de Román. Es que distribuyeron mal. A los pocos propietarios le dieron lo gordo y a los muchos propietarios le dieron los chicos. Bueno, ahora lo aclaran porque llega... Sería el que la tendría más grande, la parcela. Bueno, oye, ya pues el tamaño es grande, igual me interesa. Nos vamos a publicidad y ahora medimos los tamaños de las parcelas. Hasta ahora.
Hoy, en Aquí te pillo, aquí te mato, el secretario general de los socialistas canarios y además candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Actualmente es vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y yo casi que les voy dejando. Muy bien. No sabes lo que te vas a perder. ¿Le vas a preguntar por Amurga? No, en principio no. Bueno, a no ser que Carlos... pregunten por lo que les dé la gana. Básicamente, me gustaría preguntarle por otras cosas. Por ejemplo, antes de que Carlos se enfade con usted por no ser suficientemente claro en este asunto, ¿usted es partidario de un acuerdo con la izquierda? Sí. ¿Y cómo lo va a materializar? ¿Va a hacer un compromiso previo a las elecciones de llegar a un acuerdo con la izquierda o cómo funciona eso? Pues intentando que aquellos que compartan un programa de progreso, y por tanto eso significa un programa de izquierda, sumemos los diputados suficientes para gobernar en Canarias. Ser de izquierda o ser progresista no significa ser de una sigla determinada política, ¿no? Es compartir una manera de gobernar o de hacer política en Canarias que creo, sinceramente, que es el momento de hacerlo. Entonces, ¿rechaza usted cualquier tipo de pacto con partidos que no sean de izquierda? Con partidos que no compartan una agenda de progreso que significa 4 o 5 cosas fundamentales. Y es poner el estado del bienestar por encima de otras cuestiones. Significa tener partidas suficientes para dependencia, pensiones, para la educación y la sanidad pública, el estado del bienestar. Son las 4 patas. Se lo voy a preguntar para que no me conteste usted con una respuesta cambiada. Se lo voy a preguntar. ¿Pactarían ustedes con el Partido Popular? Con el Partido Popular en estos momentos estamos a las puertas de unas elecciones generales, no hay ninguna opción de gobierno. Y en Canarias estamos muy lejos de un partido que, por ejemplo, va a elegir... ¿Pactarían ustedes con Ciudadanos? Complicado también que tengamos tal alianza. En cualquier caso, repito, ellos pueden compartir un programa de progreso. ¿Pactarían ustedes con Coalición Canaria? Los últimos 2 años de Coalición Canaria son la antítesis de lo que nosotros estamos planteando. Pero hombre, los últimos 2 porque los últimos 6 sí estaban gobernando con ellos. Era otra manera de gobernar y lo explico. Nosotros gobernamos con ellos 4 años, siendo Paulino Rivero presidente, José Miguel Pérez vicepresidente. Los 4 años de la mayor crisis económica que sufrió Canarias por un gobierno de España, del Partido Popular, que nos dio la espalda en todo. Son los años en donde se retiraron todos los convenios. Los años de la condena al Partido Popular por retirar los fondos de carreteras con obras ejecutándose, ¿no? Por tanto, esos 4 años fueron los de la ignominia del gobierno central del Partido Popular contra Canarias. Y aún así, pasamos a la historia porque fue el gobierno de Canarias que aguantó los 4 años en las 2 fuerzas que lo conformaban. Queríamos hacer lo mismo y se reprodujo ese gobierno porque daban los números para esa mayoría absoluta con 2 partidos y lamentablemente las acciones del presidente del gobierno de Canarias hicieron imposible que ese pacto aguantara porque se puso por delante criterios de carácter partidario que el interés general de los canarios. Yo pensé que había sido por la cuestión de la sanidad. Yo estoy aquí también. No. Pregunte. No, a ver si se lo va a comer todo. Sin embargo, esos convenios con el Estado que incumplió el gobierno de Mariano Rajoy, parece que el gobierno de Pedro Sánchez no está terminando de cumplirlos. Y tiene usted sobre la mesa una acusación contra el gobierno de Pedro Sánchez de que no se va a poder hacer ni siquiera la carretera de la Aldea, el siguiente tramo, el último tramo de la carretera de la Aldea, precisamente por esos incumplimientos. ¿Qué tiene usted que decir a estas acusaciones tan graves? Que toda acusación tiene que llevar consigo las pruebas. Y en este caso, la prueba de la acusación que realiza el gobierno de Canarias y Fernando Clavijo es absolutamente falsa e insustancial. ¿Por qué? Porque el gobierno de España firmó el 23 de diciembre un convenio por 1.200 millones de euros para las carreteras de Canarias. Estamos a punto de llegar a la Semana Santa, en el mes de abril, y hasta hoy creo que no hay ni una sola certificación de obra del año 2019, teniendo 60 millones de euros, que podrían haber sido 200 del gobierno de Canarias, para las obras de este año, entre otras la carretera de la Aldea. Eso es responsabilidad del gobierno de Canarias, que es el que ejecuta las obras. El gobierno de España pone los fondos, las perras, y luego el gobierno de Canarias ejecuta. Lo ha hecho fatal el gobierno de Canarias. Por enlazar con otra pregunta que dejó Paco, que le hice dejar en el aire a Paco Pomares porque estaba hablando demasiado. Usted, el único obstáculo para no gobernar con Coalición Canaria es la imputación o investigación del señor Clavijo, o eso que usted está hablando de los 2 últimos años, se van a olvidar de eso en cuanto pase el día 26. Nosotros hoy estamos centrados en ganar las elecciones. Tenemos 2 citas, el 28 de abril, pasado mañana empieza la campaña electoral, y el 26 de mayo. Y por tanto, si ganamos las elecciones el 26 de mayo, y ahora me centro en Canarias, como presidente electo posible, tendré que conformar un gobierno. Y para eso tendré que llegar a 36 diputados. Y para eso tenemos que hablar con las distintas fuerzas políticas. ¿Qué ocurre? Que los 2 últimos años de Coalición Canaria hemos planteado programas alternativos, incluso presupuestos alternativos, y nos han dado la negativa por respuesta. Por tanto, nosotros, ¿cómo vamos a compartir un gobierno con quienes, se lo hemos pedido, no pone un euro para las pensiones no contributivas?
teniendo las partidas que tiene en sanidad, no mejora acorde a los fondos extraordinarios que ha recibido los dos últimos años. ¿No compartirían ustedes gobierno con el Partido Socialista a nivel nacional? Que no pone un euro a las pensiones no contributivas. Que no pone un euro, piense usted que cuando se plantea a mejorarlas, cuando se plantea este asunto es cuando desde el Gobierno de Canarias y desde el grupo parlamentario integrado por la solitaria señora Ana Orama se plantea la necesidad de que el Gobierno de la Nación suba las pensiones no contributivas. Y a partir de ahí, desde el Gobierno se contesta, no, que las suban en Canarias. ¿Desde cuándo las pensiones no contributivas se pagan en Canarias? No, me parece que no tiene los mismos datos que yo. El Gobierno de España aprueba un proyecto de presupuesto para el año 19 que contempla una subida de las pensiones no contributivas de un 3%. De un 3%. Dígaselo usted a quienes cobran pensiones no contributivas de 300 euros, lo que supone una subida del 3%. Pues mucho no más estamos hablando de eso, mucho ¿verdad? más de lo que había con el Partido Popular indudablemente, muchísimo más que lo que pone el Gobierno de Canarias, que no pone nada. Pero ¿por qué tiene que poner algo? Es como si el Gobierno de Canarias pusiera algo en el ejército o si pusiera algo en las pensiones de jubilación contributivas. ¿Por qué tiene el Gobierno de Canarias que poner el dinero en las pensiones no contributivas si eso lo paga el Gobierno del Estado? ¿No me confunda usted? No tiene que ponerlo, lo ponen 11 comunidades sin tener que ponerlo. Es que esas otras 11 comunidades autonómicas tienen mucha más sensibilidad que el Gobierno de Coalición Canaria. No, puede ser otra cosa también, puede que sean comunidades que han desistido de conseguir que el Gobierno de la Nación asuma sus responsabilidades. No, complementan las partidas que vienen del Gobierno central, gobierne quien gobierne en el Gobierno de España. Y como las competencias de las comunidades autónomas son las que son y otras las atribuyen quienes gobiernan porque tienen sensibilidad social, pues implementan esas 11 comunidades. La respuesta es termino. La pregunta es, ¿por qué Fernando Clavijo es uno de los presidentes pocos en España, de 6 comunidades, 7, que no pone un euro para las pensiones no contributivas, cuando en Canarias tenemos 40.000 mujeres, sobre todo mujeres, que cobran justamente 300 euros? Básicamente porque las pensiones no contributivas las abona el Estado y por lo tanto debería ser el Estado quien se hiciera cargo de esto. Usted mismo acaba de decir que las han subido un 3%, podrían haberlas subido un 50%. Si se les hubiera antojado, porque bueno, últimamente tienen ustedes la facilidad de distribuir los presupuestos como se les ocurre o como se les antoja. Pero mire, como hace falta, lamentablemente, porque hace falta esta España que recibimos desestructurada y con un desequilibrio entre los que más tienen y los que más necesitan. Por eso estamos tomando medidas los viernes. Por eso, porque hay un desequilibrio entre los que más tienen y los que más necesitan. En los últimos viernes sociales, cuando se han producido aprobaciones de recursos adscritos a territorios, para Canarias se han aprobado 8 millones de euros y para Cataluña, Valencia y Baleares se han aprobado ya 2.500 millones. No es verdad. Porque se trata de equilibrar. Mire, le saco las cifras, las tengo aquí. Yo también se las leo, una se las saco. Desde que Pedro Sánchez está de presidente del Gobierno de España, se han aprobado de las partidas para el plan de vivienda 76 millones de euros. Termino. No me diga usted otro dato, dígame los viernes sociales. Es que los viernes sociales completan la acción de un gobierno. Pero yo le pregunto por los viernes sociales. Empezó el 2 de junio del 18. Como digo, 76 millones para el plan de vivienda, 42 millones para el plan integral de empleo para Canarias, 980 millones del protocolo de infraestructuras hidráulicas, 6 millones para el plan de saneamiento, 42 millones, ya dije, del plan integral de empleo, 42 para el plan de infraestructuras turísticas, 1.200 millones para el convenio de carretera. Todo eso suman millones de euros. Ninguna de esas aprobaciones a las que usted se ha referido se ha producido en el momento en que yo le he comentado, en ese momento en que a Canarias han llegado 8 millones, que desde que ustedes empiezan a repartir dinero sin el control del Parlamento a priori, que ustedes empiezan a repartir dinero y luego lo someten a la aprobación de la Diputación Permanente, en la que hay mayoría, ni una de las partidas a las que usted se ha referido, ni una sola, se ha aprobado en ese tiempo. Yo no estoy hablando de las que se han aprobado en ese tiempo. Díganme por qué se han aprobado 3.000 millones para Valencia, para Cataluña y para Baleares. Si quiere le digo las cantidades exactas: 1.800 millones Cataluña, 1.400 millones... ¿1.800 millones en Cataluña para qué? No se lo puedo decir, pero son son las partidas que se han aprobado. ¿Para qué? Dígamelo usted. Es que es usted el que afirma que son 1.800 millones para Cataluña, no soy yo. Mire, se lo voy a decir. Él y Rosa Dávila. Yo a Rosa Dávila no se lo he escuchado. Aparecen números y nombres y apellidos. Escuche, a Rosa Dávila no se lo he escuchado. Apellido y número. Pero puedo decirle perfectamente dónde está publicado y si quiere lo consultamos. No, que no es cierto. Mire, Rosa Dávila, Ana Orama, Fernando Clavijo, incluso en sede parlamentaria, le he dicho a Fernando Clavijo que es impropio de un presidente hacer tal cosa. Acusa, cuando estábamos negociando el convenio de carreteras, la misma semana en la que se estaba cerrando en Madrid, con el vicepresidente en Madrid, el convenio de carreteras de 1.200 millones,
acusaban al gobierno de España sin ninguna prueba de que el dinero se iba para Cataluña. Y se aprueba ese Consejo de Ministros, se aprueban ese Consejo de Ministros en Cataluña las partidas para Canarias, que por cierto los catalanes decían que poco para Cataluña y que tanto para Canarias, ¿no? Y eso me parece que es absolutamente irresponsable. Afirmar algo, acusar a alguien, acusar a un gobierno de que hay partidas que van para un lado y otro y luego no sacar las pruebas es impropio, sobre todo de un presidente de gobierno. Lo puede hacer un partido político, pero no un presidente de gobierno. Las pruebas están publicadas. Adelante, entra. No, a la sirena, pero voy a hacer una cosa. Claro, viene Ángel Víctor Torres, 10 minutos me parecen poco y además, yo no sé si te has fijado, Ángel, pero Carlos... 9 se los ha comido Paco Pomares. Eso te iba a decir. Carlos no te ha preguntado, con lo cual te dejo 5 más. Que por cierto se los ha ganado el candidato con creces. Señor Torres, algunos periodistas estamos convencidos de que la ruptura del pacto entre Coalición Canaria y el PSOE, como antes insinuaba el señor Pomares, pero yo lo retomo y lo digo, se debió a el intento del consejero Jesús Morera de poner orden en la privatización de la sanidad, es decir, en los conciertos sanitarios con las clínicas privadas. Cuando usted, si usted llega a ser presidente del gobierno, ¿le va a meter mano seriamente a esto? ¿Va a retomar el plan de Jesús Morera o vamos otra vez a permitir que las clínicas privadas se establezcan por su cuenta y continúe esta senda de privatizaciones, no solo de ingresos, sino también de pruebas diagnósticas y de otros muchos aspectos de la sanidad pública? Nosotros ya lo hemos dicho, creo que los 4 consejeros que tuvimos en el gobierno de Canarias, Ornella Chacón, Patricia Hernández, Aarón Afonso y Jesús Morera, hicieron un magnífico trabajo. Creo que fueron 4 magníficos consejeros que lo reconocen otras formaciones políticas, algunas en privado porque les da miedo hacerlo en público, y Jesús Morera hizo un gran trabajo en sanidad. En septiembre del año en el que finalmente se rompe el gobierno de Canarias, en diciembre, en ese septiembre recuerdo perfectamente que Morera pidió algo que luego se le concedió automáticamente a Baltar, y era tener más fondos para la sanidad pública, porque era necesario, imprescindible. Y sí, se le cerró el presupuesto, se le dijo que no, que era un despilfarrador, y resulta que después, con el nuevo consejero de Coalición Canaria en Sanidad, en 2 años 500 millones de euros más que los que tuvo Jesús Morera. Y por supuesto, culminaremos el trabajo que él inició. Ya he dicho que es una de las áreas que estando en el gobierno nosotros defenderemos, porque creo que debe estar en manos del Partido Socialista, que tiene una percepción social de lo que es la sanidad, no puede dedicarse el dinero que se dedica a la concertada y tampoco a las urgencias, por ejemplo, los números son escalofriantes, 400 millones a la concertada, 15 millones para las urgencias, dicho por el propio Servicio Canario de Salud, e indudablemente nosotros tenemos como prioritario esa área social en la defensa de Canarias. ¿Las encuestas que ustedes manejan como Partido Socialista coinciden en algo con la del CIS que hemos conocido hoy? Vamos a ver, los números vienen bien y en estos momentos la cosa parece que camina en la buena senda, ¿no? Pero yo estoy siendo muy precavido, muy cauteloso y estoy pidiendo a los votantes que a partir de mañana, pasado mañana, empezaremos a pedirle el voto, que tenemos que movilizarnos, porque puede haber encuestas también que se lancen para desmotivar al votante de izquierda, ¿no? que cree que como está todo conseguido... Tesano no tiene fama de esto, ¿eh? No, pero que piensa que esto está conseguido, pero algunas encuestas han salido en algunos medios de la derecha y puede tener la intención contraria, es desmovilizar al votante de izquierda, que no vaya ese día, que está todo ganado y el votante conservador está claro en las urnas siempre que hay una cita electoral. Y nos estamos jugando muchísimo, porque España nunca había tenido ni una moción de censura, ni un presidente que no pudiera conseguir hasta en 2 ocasiones una mayoría para poder gobernar. Finalmente lo hizo Rajoy con la abstención del Partido Socialista y luego pasó lo que ocurrió. Y por tanto creo que el momento histórico exige una masiva participación electoral. Bien. Es que estaba trastornado por este momento publicitario que acabamos de vivir y no sabía exactamente en qué parte tenía que encajar. Hombre, yo creo que es bueno, si es publicidad, que la gente vaya a votar. No, me estaba refiriendo a la parte previa. Aún no pero en cualquier caso, no, como Carlos me pidió que estaba callado y había consumido mucho tiempo, pues no, viene por lo de Rosa, ¿sabes? No le des mucha bola. En cualquier caso, puestos en cuestión, ya que me pidieron que le preguntara por Amurga, le voy a preguntar por Amurga. La posición concretamente de usted en todo este trámite no ha sido un tanto singular. Da la sensación de que ha sido forzado por su propio partido y concretamente por Luis Ibarra y por algunas declaraciones de Chano Franquis a cambiar su posición inicial. ¿En qué posición están ustedes en relación con el tema Amurga? Los 3 que has nombrado en la misma. Y no es verdad lo que se ha publicado o dicho. Cuando el Partido Socialista vota en el Cabildo de Gran Canaria,
Previamente siempre hay una decisión del Partido de Gran Canaria, de su ejecutiva insular, que tiene como máximo responsable a Chano Franquis y participa el portavoz futuro, presidente del Cabildo, Luis Ibarra, y todas las decisiones tomadas, repito, compartidas, todas. Cuando nosotros votamos en diciembre a favor de ese expediente, no sabíamos quiénes estaban detrás de quiénes eran los que vendían, dije claramente que teníamos que haberlo sabido, de haberlo sabido se tenía que haber hecho de otra manera, esos terrenos pero tienen valor. Sí, y no, ¿habría que hacerlo de otra manera ahora? No, pero es que no ha vuelto a ir al Consejo de Gobierno. Es que cuando la oposición pide en un pleno que se paralice la compra, o sea, que decaiga, el informe que hacen los servicios jurídicos es que no hay razón objetiva, no es un recurso, no hay ningún afectado que haya presentado una revisión de oficio para poder paralizar la venta. ¿Qué ocurre ahora? Ahora hay que hacer un nuevo informe del deslinde y por tanto tendrá que volver al Consejo de Gobierno. Y ahí hemos dicho que el PSOE planteará cuál es su sentido de voto, que por cierto es unánime en la dirección del partido, unánime en el Grupo Socialista. ¿Y ya saben cuál va a ser o van a esperar a que se conozca la situación real del deslinde? Queremos ver qué viene ese expediente y cómo, cuándo, porque es posible que quizás no sea en este mandato. Y en tal caso tenemos la decisión tomada. Sí. Es decir, que probablemente, por lo que acaba usted de decir, no es un asunto que se vaya a resolver en este mandato. Es posible que no, porque el deslinde tiene unos trámites que tiene que hacer, en este caso una empresa que va a ser contratada, al respecto, ¿no? Entre todos esos escándalos que se están produciendo rápidamente, Manolo, en torno al Cabildo, de repente, en campañas electorales, hay uno que le afecta a usted directamente, a su departamento de deportes, concretamente. Se queja alguien, se queja y llega a la prensa de que no están cobrando ustedes el uso de determinadas instalaciones deportivas como el Gran Canaria Arena para la celebración de conciertos. ¿Qué tiene usted que decir a esto? ¿Por qué no están cobrando? ¿Se está embolsando a alguien el dinero ese bajo cuerda? Para nada, forma parte de la campaña preelectoral en la que nos encontramos. Desde el año 2003, es decir, hace 16 años, se celebran eventos musicales, culturales en las instalaciones de la ciudad deportiva de Siete Palmas, el Estadio de Gran Canaria, los anexos y a partir del año 2014 el Gran Canaria Arena. Desde el año 2003 al 2015, que es cuando yo llego al área de deportes, en junio, se habían producido costes no cobrados cercanos al 1.000.000 de euros. ¿Por qué? Porque venían espectáculos como Sting, Maná, Bruce Springsteen, que los costes los asumía el Instituto Insular de Deportes para promocionar justamente que esos conciertos se pudieran hacer y que vinieran a la isla de Gran Canaria. A partir del año 2011 se abren expedientes por cada una de las actuaciones pedidas y se le envía a los promotores los costes del servicio, pero tampoco se cobra prácticamente nada en todo ese tiempo por la misma razón. Es a partir del 15 cuando se empieza a dar cambios al respecto y se consiguen, curiosamente, del 15 al 19, y esos son expedientes que lleva la gerencia del Instituto Insular de Deportes, ingresos al erario público de 400.000 euros. Y sin embargo eso para algunos es un escándalo, es decir, ahora ingresamos 400.000 euros, antes durante el año 3 al 15 ¿Qué puede haber detrás de este escándalo? El cabreo de una empresaria que quería explotar las barras del Gran Canaria Arena y no lo consiguió. Detrás de esto hay una maniobra política evidente por parte de quien hace la pregunta, que por cierto es miembro de la Junta Rectora, lleva en el Cabildo más años que yo y nunca ha preguntado por esto, ¿no? Bueno. Con lo cual creo que queda claro. Ángel Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes se han despachado a gusto, ¿no? Sí. Bueno, pues el candidato también. Se revuelve bien. El candidato también. Gracias, Ángel Víctor. No. Este se ha despachado muy a gusto. Sí, ¿verdad? Bueno, a vuelta de publicidad será Bravo de Laguna quien se despache a gusto preguntándoles a ustedes. Así que quédense con nosotros. Mira cómo tiembla. Por sorpresa, pregunta hoy José Miguel Bravo de Laguna a Carlos Sosa y a Paco Pomares. Primera pregunta para Carlos Sosa. La primera pregunta es para Carlos Sosa. En los actuales momentos de gran proliferación de fuerzas políticas a nivel nacional, ¿crees necesario que haya un grupo canario fuerte en el Congreso y en el Senado que puedan defender con más eficacia el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y el régimen económico fiscal de Canarias?
Bueno, yo nunca he creído en esto de la voz de Canarias ni en el nacionalismo canario, que todos sabemos que fue producto de la mente calenturienta de José Carlos Mauricio, que supo congregar en su entorno a un montón de gente de todas las ideologías, 11 partidos políticos distintos, y que al final, bajo ese epígrafe tan llamativo de la voz de Canarias en Madrid, pues olvidan de que todos los diputados y diputadas que se eligen por estas islas, que son 15, más los senadores, que son varios por cada isla, uno como mínimo por cada isla, representan a las Islas Canarias. Es verdad que el chantaje político funciona en este país, lamentablemente, lo estamos viendo a todas las escalas, a escala nacional, también a escala local, pero no creo que eso sea la política con mayúscula, la política de alto nivel que requiere este país. Creo que las cuestiones como las que ha dicho Ángel Víctor Torres, que se producen en un Consejo de Ministros o que se aprueban en un Parlamento Nacional, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, benefician sobre todo a las regiones más pobres y con más desigualdad, como es el caso de Canarias, y no es un logro de ningún partido, de ninguna fuerza nacionalista canaria. Y por responderle precisamente a su pregunta, con precisión a su pregunta, no creo que sea imprescindible que haya un grupo canario ni en el Senado ni en el Congreso de los Diputados. Nos vamos ahora con una pregunta para Francisco Pomares. Paco, en estos momentos el Cabildo de Gran Canaria tiene más de 500 millones de euros en cuentas bancarias y la ejecución presupuestaria del año 2018 fue solamente del 80% del presupuesto. ¿Tú qué análisis haces de esa situación? ¿Consideras que se ha realizado una buena gestión económica con los recursos del Cabildo de Gran Canaria? Yo creo que estamos un poco obsesionados con la ejecución presupuestaria, ¿no? Y que a veces confundimos cosas que son distintas, ¿no? Como es la ejecución presupuestaria y el superávit. El superávit no es solamente consecuencia de la ejecución presupuestaria, tiene mucho que ver con la cantidad que se recauda, que es variable. Pueden cambiar las circunstancias, tú tener una previsión de ingresos y que esa previsión se supere. Un 80% de ejecución presupuestaria es un poco baja. La del Gobierno de Canarias está en torno al 94%. La de la Comunidad Autónoma de Canarias está en torno al 94%. Por cierto, está entre las mejores, como ejecución presupuestaria, no como superávit, entre las mejores de las comunidades autónomas españolas. Me parece que está la sexta o la quinta o la sexta entre las comunidades autónomas españolas. Pero el 80% quizás sea un poco bajo. Pero yo tampoco le daría tanta importancia a esa cuestión, porque puede ser consecuencia de que los ingresos hayan sido superiores. No tengo los datos de Cabildo de Gran Canaria, me dice Bravo de Laguna que es ejecución presupuestaria y yo no sé si es ejecución presupuestaria o es superávit. Si es ejecución presupuestaria es un poco baja, desde luego. Otra pregunta de Bravo de Laguna. Yo soy ahora candidato al Cabildo de Gran Canaria por Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria. Tú no eres candidato, pero si fueras candidato al Cabildo de Gran Canaria, ¿cuáles serían las 3 prioridades que tú acometerías si fueras presidente del Cabildo de Gran Canaria? Te pregunto a ti, Carlos. Hombre, yo no sería nunca candidato de ese potaje. Pero si lo fuera. Este señor viene del Partido Popular, muy dignamente, y ahora se ha juntado con Nardi Barrios, que también viene del Partido Popular, después de pasar también por Compromiso y con Coalición Canaria. Desde luego, nacionalismo español con nacionalismo canario puede explotar en cualquier momento. Pero si yo fuera candidato y fuera presidente del Cabildo de Gran Canaria, ejecutaría rápidamente un plan insular de energético, en todas las competencias que pueda tener el Cabildo, teniendo en cuenta que muchas de ellas son de raíz autonómica, para revertir la situación de contaminación y de desaprovechamiento y de ineficiencia energética que tiene en Gran Canaria. A su vez, acometería un plan en íntima relación con la energía de reducción del uso del transporte privado, mejorando las condiciones para que la movilidad sea mejor. Luego hablaremos, por supuesto, de movilidad. Última pregunta para Paco Pomares. Se habla mucho de frente de derecha, frente de izquierda en la política nacional. ¿Tú crees que sería necesario, conveniente, imprescindible para la sociedad española recuperar el espacio del centro político, el espacio del consenso y la concordia que nos caracterizó desde la transición política hasta ahora? Sin duda. Yo soy un decidido defensor de la moderación, pero la moderación no tiene que ver solo con el centro político, tiene que ver fundamentalmente
con que las formaciones políticas de izquierda y las formaciones políticas de derecha sepan cuidar al votante del centro, sepan acercarse al votante del centro. Yo creo que las sociedades tienden a ser sociedades moderadas cuando los partidos que las definen asumen posiciones moderadas. Reinventar el centro quizás sea un poco difícil, ¿no? Y más en un sistema en que en los últimos años lo que se ha producido ha sido una extraordinaria polarización. Hoy vivimos entre un partido socialista con una tendencia creciente a la radicalización y entre una derecha también con una tendencia creciente a la radicalización. Vemos fenómenos como la aparición de Podemos, que provoca que se produzca quizá como mecanismo especular la aparición de algo tan siniestro como Vox, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que lo que tendrían que hacer las fuerzas políticas tradicionales es intentar encontrar un espacio en el centro, un espacio de convivencia y intentar ponerse de acuerdo, recuperar aquellas formas y aquellos modos que se dieron en la época en la que había cosas importantes que jugarse para intentar llegar a acuerdos. Creo que esa es la clave de la política que se tiene que hacer, no ya en estos momentos, sino siempre. A mí me gustaría, ya estamos prácticamente concluyendo, pero me gustaría compartir con ustedes una historia, concretamente la de Almudena. Tiene movilidad reducida y se prepara para unas oposiciones. Acude todos los días a la Biblioteca Insular de Gran Canaria para estudiar y denuncia que en el último año nadie la ha atendido para solucionar los problemas de accesibilidad que tiene este edificio público. José Denis nos trae este caso que queremos compartir con ustedes. Puertas de la Biblioteca Insular de Gran Canaria, un organismo dependiente del Cabildo de la isla, nos encontramos ya con Almudena Cabrera. Ella quiere hoy en Mírame Televisión, delante de nuestras cámaras, realizar una denuncia. Yo tengo aquí incluso la denuncia que ha interpuesto ante la Comisaría de la Policía Nacional y otros escritos que ha dirigido también al Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, solicitando reunirse con la directora de la biblioteca. Hace más de un año que lo solicita. Y Almudena, ¿no te ha recibido durante un año entero la directora de la biblioteca? No, para nada. Sí, no, ella me remitió a otra persona que se dedica a movilidad reducida. Ella tiene muchas cosas que hacer, me dijo, y así sucesivamente. Y he hecho comentarios como los aseos. El baño de la 0 planta hay que abrirla con una moneda. En la otra, en la primera, con una manecilla. El baño de su planta era un servicio para discapacitados. Están remodelándolo para hacer una sala de videojuegos. También la manecilla de la escalera de la -1 le faltan apoyos para la izquierda. Esas son algunas de las principales reclamaciones, ¿no? Que para personas con movilidad reducida hay cuestiones como que los baños adaptados necesitas usar una moneda de 5 céntimos para abrirla, que es una cosa bastante cutre, vamos a decirlo, que los propios trabajadores te han explicado cómo hacerlo. En otra hay que pedir una manija que ha pasado esta mañana, que la has pedido y no aparece. No aparece porque no estaba el funcionario. Y luego, para bajar en algunas zonas, necesitas... El apoyo de izquierda. Y después, la última reclamación que le solicité era porque estaban los 2 ascensores sin usar, sin funcionar. Y una me dijo, la respuesta fue que había que recibir la pieza del extranjero y el otro funcionaba al segundo día. Hay que decir que tú pasas aquí muchas horas al día, estás opositando, sí. Y no es el único caso. Tienes además personas que conoces con movilidad reducida que lo pasan igual de mal que tú. Personas en silla de ruedas, si llega a ser lo que pasó el viernes, no puede acceder a ninguna plaza, se tiene que ir a otra biblioteca. Bueno, tal vez de todo esto lo que más pueda sorprender, por supuesto, además de esos fallos en el respeto a las personas con movilidad reducida, es la falta de respeto en las formas, que no te haya atendido una directora de una biblioteca insular, que tampoco es la ministra de Cultura, con una agenda tan apretada, imagino, durante un año, ¿no? 1 año y medio. Y bueno,
Pero esto pasa desde 2017, que en 2018 empecé yo a movilizarme. Que en ese espacio de tiempo no haya tenido para una persona como yo tiempo, es triste. Bueno, aquí están todos los documentos que dan fe, nosotros los hemos revisado, de las solicitudes de petición de una reunión con la directora insular, con la directora de la Biblioteca Insular, y la denuncia, que la denuncia ya está en un juzgado, ¿verdad? Sí, en instrucción. Almudena, muchísimas gracias. Perdona, quería añadir que ¿qué le puede aportar a sus hijos las personas que están, personal de la biblioteca, a sus hijos como valores para el hecho de que usen ellos los baños de discapacitados, cuando es por ley para nosotros? Porque el personal de la biblioteca usa los baños de personas con discapacidad. Sí, porque supuestamente están mal libres. Algo que no está permitido. Y sobre todo hay una persona que entrega en la manecilla a una persona que estoy por saber si pedirle lo que tengo yo de discapacidad, porque es un amigo. Bueno, aquí queda la denuncia hecha en las cámaras de Mírame Televisión. Almudena, muchísimas gracias. Gracias a ti. Almudena insiste que la directora de la Biblioteca Insular no la termina de atender. Y ya lleva tiempo con esa petición hecha, bueno, y vemos que la denuncia continúa. Tiempo de recogernos. Gracias a todos por acompañarnos. Paco, seguir cuidándote. Lo intentamos. Carlos, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy cuidadito. A todos ustedes, buenas noches. Adiós. Adiós.